Invitados especiales en esta mañana, le damos una cordial bienvenida al estudio de Voces Contexto Informativo, el ingeniero Jorge Martínez, director zonal, subsecretario, de la SEMPLADE, de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, subsecretario para la zona norte. Bienvenido a nuestro informativo Voces. En esta mañana importante abordar un tema que ustedes van a ejecutar durante estos últimos días de la semana, como es el gabinete ampliado zonal. ¿Cuándo y dónde se realizará? Y básicamente, ¿qué temas son los que se abordará en este encuentro? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Tania. Un saludo, como siempre, a las universidades, a las autoridades de la universidad, al canal y sobre todo a los televidentes. Efectivamente, vale recordar que el Código de las Finanzas Públicas y de Planificación que está vigente en el país establece este instrumento del gabinete zonal. ¿Quiénes son parte de este gabinete zonal? Son parte, sobre todo, el Ejecutivo desconcentrado, es decir, todas las autoridades, tanto subsecretarios zonales como directores zonales, y además de las autoridades provinciales del Ejecutivo, es decir, del gobierno. Pero además, este gabinete va a tener una particularidad que vamos a incorporar ya una siguiente fase a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, este es el primer gabinete zonal en el cual van a participar y están invitados 180 GATS de toda la zona, esto es de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, en un primer ejercicio cuyo objetivo ideal es que estos gabinetes zonales cuenten además en un momento con los sistemas de participación ciudadana. Es decir, la idea es ir a tener un proceso de participación y de planificación en el territorio con todos los actores, con el Ejecutivo, con los gobiernos autónomos y también con la ciudadanía. Vamos a tener el primer ejercicio ya con los GATS y obviamente vamos a tratar una agenda este día jueves en Esmeraldas muy importante. Primero vamos a mirar todo el tema de lo que significa el plan binacional. Hay que recordar que hoy tenemos vigente ya un plan de integración binacional entre Ecuador y Colombia. Este es el primer ejercicio de planificación en América Latina, que tiene instrumento con proyectos, metas, indicadores, y que finalmente fue aprobado el año pasado por los presidentes. Y como estamos previo a que en el mes de noviembre existe un nuevo encuentro presidencial entre Ecuador y Colombia, la idea es que pasemos a esta fase de debate, conocimiento y difusión del plan binacional. El plan tiene un tema interesante, que es un segundo punto de la agenda, que es lo que va a ser la aplicación de la selección de proyectos binacionales. Es decir, ya tenemos una metodología de cómo los distintos municipios, las juntas parroquiales, las instituciones estatales pueden aplicar una metodología de selección de proyectos para su posterior financiamiento con un fondo binacional. Entonces, digamos que es una agenda que cruza estos temas importantes de la relación binacional. Por eso es que, estando además las provincias fronterizas, en nuestro caso, como son Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, y obviamente entra Imbabura también, porque recordemos que hay un mandato constitucional de establecer una zona de frontera de 40 kilómetros desde el límite fronterizo. Vamos también a tratar en este gabinete lo que significa el resultado de los diálogos. Es importante reconocer que hasta el 15 de septiembre culminamos la primera fase de diálogos en el país, que estuvo bajo la articulación y coordinación de las SEMPLADES. Entonces es importante que estos actores conozcan objetivamente cuáles han sido estos resultados, cuáles son las perspectivas siguientes también del tema del diálogo. Y vamos además a colocar un documento que es extremadamente importante, que es la agenda zonal. Ya por fin tenemos, digamos, en la zona un documento que fija en el contexto de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, también las propias metas y objetivos que la zona tiene en los distintos indicadores. Es decir, qué significa nuestra meta en reducción de pobreza, qué significa nuestra meta en mejoramiento de escolaridad, de mortalidad infantil, de acceso a temas como la vivienda. Entonces, yo creo que es un hecho muy importante. Es un hecho muy importante, toda vez que, como señalaba de inicio, es la primera vez que vamos a sentar al Ejecutivo y a los GATS
y no tanto en elementos de coordinación específica, sino más bien de una lógica y de una visión de planificación y de articulación territorial. Más aún cuando, como he señalado, estamos también, digamos que ya hemos iniciado una segunda fase de diálogos en el país. Sí, ingeniero, con respecto a al trabajo, a la articulación con los GATS, ¿cómo están cumpliendo estos GATS de la zona norte todos estos indicadores y estas demandas que exige así un nuevo modelo de planificación y administración del Estado? Me refiero, por ejemplo, a uno de sus componentes como es la aplicación, la implementación y aplicación del gobierno por resultados, el GPR. Bueno, primero recordemos que los GATS tienen una primera competencia que está en la Constitución, que es obviamente formular sus propios planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay que recordar que el tema tiene una serie de tiempos que están definidos por el Consejo Nacional de Planificación, es decir, ni siquiera es las EMPLADES como tal, si bien las EMPLADES es la institucionalidad que acompaña. Recordemos también que los GATS son autónomos, por lo tanto los GATS tienen su propia facultad de formular su planificación, obviamente sobre un marco metodológico que es el que de alguna manera establece las EMPLADES. Las municipalidades cumplieron ya este tema, esto finalizó digamos que en el mes de julio y agosto. Estamos trabajando ya con los gobiernos parroquiales y los consejos provinciales. Los consejos provinciales están en su fase de finalización y obviamente las juntas parroquiales, siendo esta la última estructura creada en el país, ellos han pedido la ampliación de algunos plazos, pero sin lugar a dudas, hasta el mes de diciembre el país va a contar por primera ocasión con planes de desarrollo, ordenamiento territorial, obviamente, de todos los componentes de gobierno. Es decir, ya lograremos este gran objetivo con el cual nació el plan de desarrollo, que es que la planificación tenga además una articulación multinivel, tanto el gobierno central, los GATS, y además logremos que esta planificación dé como resultado el que todos alineemos al final los objetivos nacionales también a dos estrategias centrales que tiene el Estado ecuatoriano. La primera es, obviamente, erradicación de pobreza y la segunda es cambio de matriz productiva. Entonces yo creo que esto es importante, pero decía obviamente que los GATS son autónomos, y esto hay que explicarle a la comunidad porque a veces puede haber una confusión respecto a lo que significa la priorización de sus inversiones, los recursos que los GATS destinan para invertir. Estos tienen absoluta autonomía, únicamente obviamente deben estar constando en sus planes de desarrollo y en su visión obviamente de mediano y largo plazo. Las EMPLADES solamente dictamina proyectos en los cuales hay recursos públicos gubernamentales, es decir, cuando tenemos que resolver un tema de una central, de un hospital, de una escuela del milenio, de un CIBB o de una carretera, es en donde las EMPLADES intervienen. Pero la obra pública específica de los GATS, que tiene que ver con, obviamente, sus inversiones en sus competencias, en agua, alcantarillado, parques, adoquinados, vías urbanas, es autónoma y por tanto sus mecanismos de ejecución y de control son propios. Sin embargo, acompañamos en lo que significa este famoso índice de cumplimiento de metas. Los GATS tienen la obligación de, en su planificación, reportar, ¿verdad?, un número determinado de proyectos que las EMPLADES hacen un seguimiento y en función de ese cumplimiento se reparte un segmento del presupuesto del Estado, que son sus transferencias, y esto se hace también en función del índice de cumplimiento de metas. Hay que decirlo que en la región hemos tenido, digamos, un resultado exitoso. La mayoría de gobiernos provinciales, municipios, juntas parroquiales han cumplido con estas metas, salvo, digamos, excepciones que más bien han tenido que ver con instituciones en donde ha habido grandes dificultades, tanto en la costa como en el oriente. Hay que recordarle también a la comunidad que en nuestra zona están los cantones más pobres del país, ¿no? En la zona de Esmeraldas tenemos cantones con niveles de pobreza muy altos, de igual forma en la provincia de Sucumbíos. Entonces, digamos que este es un esfuerzo importante. Por eso es que vamos a este gabinete zonal como una forma en la cual logramos mejorar esta articulación, porque recordemos que metas como la reducción de la pobreza no solo pueden ser responsables del Ejecutivo. Ahí hay un importante componente que, por ejemplo, es las necesidades básicas insatisfechas.
si no aportamos a mejorar la cobertura de agua y alcantarillado, sin lugar a dudas estas metas de reducción de pobreza no las alcanzaremos. Y esta no es una competencia del gobierno central, es una competencia de las municipalidades, así como el mejoramiento de condiciones, por ejemplo, en el tema del hábitat, que son temas como la recolección de basura. Entonces, si no articulamos adecuadamente todos los niveles de gobierno, es poco probable que los objetivos nacionales, las estrategias nacionales se puedan cumplir. Entonces, para esto es que vamos a estos gabinetes y decíamos entonces que para nosotros en la zona 1 es un importante ejercicio sentarnos con los GADS ahora. Vamos a hacer, digamos, esta tarea de sentar 180 GADS con el Ejecutivo desconcentrado y obviamente aspiramos que ojalá en el siguiente año ya este siguiente gabinete no solo tenga estos dos elementos, sino además tenga también el tema relativo a lo que significaría la presencia de los actores ciudadanos. Para finalizar, ingeniero, en cuanto a la continuidad de los diálogos ciudadanos, el presidente de la República ha ratificado que esto debe ampliarse desde las empleadas y otras instancias hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es el cronograma para la zona norte y cómo van a trabajar en acercamiento con la ciudadanía y estos temas que se están debatiendo, como son las leyes por las cuales se comenzó este diálogo ciudadano? Bueno, resaltemos, yo diría, 2 o 3 elementos importantes como resumen, ¿no? El primero es que hay una demanda de diálogos, es decir, realmente el diálogo es exitoso toda vez que la comunidad lo acepta y acepta como el mecanismo adecuado para resolver las controversias. 80% de los ecuatorianos creen que esta es la forma más adecuada de resolver nuestras diferencias. Segundo, hay una demanda de dialogar, es decir, cuando vamos a hacer un ejercicio de qué ha sucedido en el territorio, la gente exige, la gente dice, queremos que en los municipios se dialogue, que los sistemas de participación ciudadana en las juntas parroquiales, en los gobiernos provinciales, en los cantones funcionen, porque queremos que al final la gente que administra la cosa pública nos escucha a la ciudadanía. Entonces esto es bueno también porque al final genera una demanda adecuada de seguir dialogando. Y tercero, obvio, hay temas que no se han podido cerrar. Es decir, las diferencias, por ejemplo, en temas sensibles como los trabajadores, suponen un debate más profundo. Se han constituido desde los diálogos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, mesas para el tema de los diálogos en el campo de los trabajadores. Entonces esto requiere más tiempo. Los temas con el sector productivo también demandan más espacio, es decir, hay que tener agendas un poco más desarrolladas. Entonces, diríamos que se ha ampliado, la idea es llegar a finales de diciembre. Hay una efervescencia de diálogos, es decir, las instituciones públicas dialogan con sus propios clientes, digamos que el Ministerio de Educación dialoga con los estudiantes, dialoga con los padres de familia, dialoga con los maestros, el sector salud igual, el MIES de igual forma, las agencias reguladoras también están en relación con sus principales actores. Entonces, digamos que establecer un cronograma es muy complejo, porque cada quien introduce iniciativas y estas van, decía, produciéndose una efervescencia en la cual en los distintos cantones, regiones, se dialogan sobre distintos temas y obviamente creo que hay elementos importantes que van a ser parte de esta siguiente fase que tiene que ver con un debate sobre los temas, por ejemplo, de las enmiendas constitucionales que estarán en la agenda de lo que será hasta el 31 de diciembre esta agenda de diálogos. Queremos agradecer la presencia y la información proporcionada en esta mañana por el ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de la zona norte de las Emplades. Vamos a seguir